So, algo que yo le voy a decir honestamente, a veces los predicadores, incluyendo pastor, el ministro, evangelista, a veces nos quemamos las pestañas estudiando, y lastimosamente hay muchos que no le interesa mucho la enseñanza que le damos. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que ni siquiera toman apunte de alguna nota muy importante para nuestro fundamento apostólico, amén, para nuestra doctrina. Y llega el momento en que de repente viene otro con otra doctrina, y es por eso que los engañan, los confunden y de repente se enfrían. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento muy plantado dentro de sí mismos. So, es bien importante, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo porque fue un consejo que un hombre sabio me dio. Anota lo que Dios te vaya dando en la iglesia, porque tarde o temprano lo vas a ocupar. Todo el tiempo la palabra de Dios es útil. So, es por eso que no quiero yo ofenderlo de ninguna manera, pero si usted realmente es una persona que ama a Dios, pero no escudriña la palabra de Dios, y cuando alguien enseña y ni tampoco anota las escrituras, eso quiere decir que realmente usted no ama a Dios como debería de amarlo, porque usted no puede amar a alguien que no conoce profundamente por medio de la palabra de Dios. Esta es una pequeña, yo le estoy no como exhortando, como un regaño, sino un consejo de que no podemos ignorar todas las palabras que se predican, más especialmente de la doctrina, cuando la doctrina es el fundamento de nuestra enseñanza, es el fundamento de nuestra fe. Porque recuerde que yo les prediqué hace como 2 domingos, muchas son las reinas y también las concubinas y las doncellas, pero hay una paloma que lleva su nombre. Amén. Va a haber muchas doctrinas, pero hay una nada más que el Señor acepta y que enseña por medio de la Biblia. Amén. Gracias al Señor Jesucristo por este día. Hoy en este día, por favor, amén, si abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, amén, un versículo muy controversial, un versículo, amén, que muchas doctrinas agarran de ahí, amén, para poder creer a su manera, amén. Vamos a estudiar hoy en el libro de Génesis capítulo 1, y la escritura principal que voy a estar tomando en estos próximos estudios, amén, es Génesis capítulo 1 versículo 26. Yo sé que muchos han oído ese versículo, muchos a lo mejor ya han estudiado este versículo, o tal vez no. Hoy en este día, amén, vamos a iniciar la doctrina, amén, de la unicidad. Así se va a llamar, amén, esta serie, por llamarla así. Hoy vamos a hablar de la parte 1, amén, de la doctrina de la unicidad. Génesis 1:26 va a ser nuestro versículo base, amén, que los vamos a estudiar por esta noche y por otros estudios más, amén. Entonces, Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Hoy en este día, como le digo, la doctrina, amén, de la unicidad, no de la unidad, unicidad. Dios no está compuesto de cosas como para decirle unidades. Unicidad de que es único, un Dios nada más, amén. Y hoy en este día vamos a escudriñar. Hay tres estudios probablemente de que hablan de con quién hablaba Dios en ese versículo. Hoy en este día voy a dar ¿cómo se dice? Una forma de mirar con quién estaba hablando Dios con escrituras, amén. Siempre tiene que haber escrituras que respalden nuestras enseñanzas, amén. Ayúdeme a orar, amén, para que Dios me use y para que Dios nos abra el entendimiento, amén, y nos dé sabiduría a todos.
Gracias, Señor Jesucristo, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor. Ahora venimos, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para que así podamos, Señor, conocerte más profundamente, Señor, de realmente quién eres tú, cómo eres tú, Señor, para conocer tu poder, tu deidad, Señor, aleluya, de que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, aleluya, y que a ese Dios al que servimos, Señor, aleluya, es el más poderoso de todos los dioses, Rey de Reyes, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido que me des sabiduría, me des entendimiento, Señor, y también abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, reciba, Señor, una revelación hoy en este día, Señor, y ellos entiendan tu palabra, Señor, aleluya, que es viva y eficaz, Señor. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Todo es para ti, nada para mí, Señor, porque solamente tú y nadie más que tú, Señor, merece toda honra y toda gloria, aleluya, de todo ser humano en este mundo. Aleluya, denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Aleluya, y puede tomar su lugar. Aleluya. Esta escritura de Génesis 1:26, como muchas otras, han sido muy controversiales cuando Dios en la palabra habla como una pluralidad, como que habla más de uno. Amén. Pero eso no indica que Dios es más de uno. Es por eso que es bien importante, hermanos, que sepamos escudriñar las escrituras. Amén. Pero no a la ligera, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento. Esto no se trata nomás de leer a la Biblia como si fuera cualquier libro y simplemente me aprendo las historias y ya. No, Señor, porque esto, así como en Génesis hay una escritura, la conecta en el Nuevo Testamento con Apocalipsis y en varias partes de la Biblia. Esto no se trata nomás de leer y aprendérsela de memoria, porque así no trabaja. Esto es algo espiritual, amén, simbólico y literal también. Esta escritura, amén, que es controversial, pero para los que no escudriñan la Biblia. Amén. Porque si usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, la estudiamos, no tiene por qué haber confusión. Y si la hay todavía, entonces es el momento para que usted pida ayuda de los demás. Para eso estamos nosotros, amén. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Si usted quiere una enseñanza o quiere aprender más sobre la doctrina o cualquier otro tema, aleluya, referente aquí en la Biblia, amén. Yo no lo sé todo, pero sí sé que Dios me puede usar para hablarle a usted y enseñarle la palabra de Dios, amén. La doctrina de la unicidad, amén, es una doctrina que está basada en la Biblia. La Biblia menciona mucho lo que es doctrina, la palabra doctrina, la menciona bastante. Amén, como hay doctrinas, por ejemplo, que Dios aborrece, como la de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel. Son doctrinas, amén, aleluya, que esas doctrinas van en contra de la doctrina que está fundada aquí en la Biblia, como la doctrina apostólica, la doctrina del nombre, amén. Hoy en este día traigo enseñanza. Y por favor no se me vaya a dormir. Aleluya. Hoy es el día para que aprendamos. Amén. Yo creo que es hora ya de que empecemos, así como dijo el pastor, estudios profundos. Amén. Y usted, amén, tenga ese privilegio, amén, de poder escuchar estos estudios. Amén. Que en un pasado yo también los escuché y también tuve que impulsarme para estudiar y escudriñar más. Amén. No se trata de copiar. Bueno, si es la doctrina, sí podemos enseñar las enseñanzas de nuestros pastores, líderes, amén, y también enseñarla, pero aún Dios nos puede revelar más cosas. Amén. Entonces, como Iglesia Apostólica del Nombre tenemos la responsabilidad y la tarea de enseñar la doctrina de la unicidad con fundamentos bíblicos, para que lo que enseñemos esté siempre respaldado con la palabra de Dios. Es por eso que si usted fue bautizado en el nombre de Jesús y ha recibido la unción del Espíritu Santo y cree que hay un solo Dios, pero no conoce la doctrina
y el fundamento bíblico de lo que usted cree, entonces usted está volando en el aire. ¿Y qué va a pasar? Que van a venir otras doctrinas, como dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. ¿Ok? Viento de doctrina. Por eso es que le digo que usted va a estar en el aire nomás, para que cuando venga un viento, algún otro que conozca por ahí con otra doctrina, se lo va a engañar. ¿Por qué? Porque si usted no conoce el fundamento de la doctrina apostólica, va a venir otro y le va a planear, le va a enseñar con la Biblia, pero nada más textos y no contextos, amén, y lo va a engañar. Entonces es por eso, amén, que muchos de repente viven en confusión. ¿Por qué? Porque no escudriñan, no les interesa en conocer a Dios a fondo. Nomás con el simple hecho de tener fe y con el simple hecho de que sabemos que hay un solo Dios, y con tantas cosas, el lleno del Espíritu Santo y todas esas cosas, creemos que ya la podemos hacer. Pero ¿cómo es posible que yo puedo decir al Señor, Señor, yo te amo, cuando ni siquiera lo conozco? Tenemos que conocer a Dios, y es por eso que el Señor habló y hizo que hombres inspirados escribieran lo que Él habló, para que por medio de la palabra de Dios podamos conocerlo aún más a Él. Amén. Tal y como Él es. Amén. No es la Biblia nada más para que nosotros la leamos y nos demos golpes de pecho. No, esta es la palabra de Dios, la palabra que Él habló, que Él, amén, inspiró a hombres para que le escribieran. ¿Para qué? Para que nosotros y todas las generaciones que vengan después lo sigan conociendo a Él de la misma manera. Por eso es que hay muchas doctrinas, porque muchos enseñan de diferente manera. Meten muchas cosas, amén, meten hasta metafísica, amén. La metafísica, amén, es algo psicológico, amén, que también hablan de Biblia, pero le meten cosas ¿cómo se dice? Entendimiento, sabiduría humana, y lo hacen sentir a usted bien. Y eso no es bueno, aunque lleve palabra de Dios, pero ya va torcida, ya no va limpia y purificada como el Señor la escribió, amén. So tenemos que aprender esa parte, amén. Entonces, en Génesis 1:26 ha sido controversial para los que no estudian y solo se basan a una sola escritura y no en toda la Biblia. Génesis 1:26, la palabra gamos es una palabra plural que indica aquí que hay más de uno en esta conversación. Amén. So, hay más de uno, pero nunca en ese versículo dice con cuántos estaba hablando Dios. Nunca va a encontrar usted específicamente, aleluya, que hablaba con 1, con 2, con 3, con 10, con 20, con 100, 1000, 2000, 1 millón o 2 millones. No especifica la Biblia con quién o con cuántos, estaba hablando. No especifica un número. Por eso es que cuando vienen los otros que dicen que estaba Dios hablando con el Hijo, no hay manera que me lo comprueben, ni que nos los comprueben a nosotros bíblicamente. Bíblicamente no va a haber, y ya vamos a mirar, amén. Entonces, antes de profundizar en este versículo, tenemos que entender, amén, lo que leemos en un texto. Miren, un texto tiene que ser explicado y respaldado por un contexto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Mateo 28:19. Dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un texto, es un versículo. Ahora, yo le pregunto a usted, si usted cree de esa manera, que bautiza de esa manera, yo le pregunto a usted, con un hecho a mí respáldame esa escritura. Y nadie le va a poder respaldar esa escritura de la misma manera. Sin embargo, nosotros los apostólicos, cuando tiene usted, tenemos la revelación
de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, entonces nosotros nos vamos para respaldar esta escritura y nos vamos a Hechos 2:38 en adelante. Todo el libro de Hechos respalda a esta escritura. ¿Y cómo es que lo respalda? Le voy a decir por qué. Porque Mateo 28:19 el Señor les dice: vayan y hagan discípulos y los van a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en Lucas 24:47 el Señor dice: vamos a comenzar desde Jerusalén, ¿ok? Desde Jerusalén. Entonces, pero el Señor les dijo: no van a hacer nada ni se van a poder mover desde Jerusalén hasta que no hayan sido investidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría que ellos iban a recibir, la revelación, venía de allá arriba, amén. No es por eso que les digo que no importa qué tan sabio sea tal pastor o tal evangelista, amén. No importa cuántos canales de televisión tenga, qué tanto dinero tenga, amén. Podrá tener todo eso, pero si él no tiene un fundamento bíblico para explicar de que es un solo Dios, amén, o de que él diga que son tres en uno, si no tiene fundamento, mire, todo su dinero y todas sus riquezas, amén, yo no las puedo comparar con esta dulzura, amén, porque esto sí vale mucho y sabe que vale nuestra salvación, amén. Es por eso, hermanos, que en las iglesias apostólicas enseñamos esta doctrina. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo Dios y su nombre es, amén. ¿Por qué Jesús? Porque en ese nombre se doblará toda rodilla, amén. Todos los demonios van a ser expulsados, enfermos van a ser sanados, amén. Todo lo que usted quiera hacer, como dice en Colosenses 4:17, hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Aleluya, porque ese es el nombre de Dios, y es el nombre, aleluya, donde los demonios tiemblan con tan solo saber que Dios es uno, amén. Eso es importante, es bien importante. Aleluya. Todavía no llego ni al 10%, amén. Y amén, ya llevamos unos cuantos minutos. Aleluya. Ahora bien, recuerden, el texto debe ir respaldado por un contexto, ¿ok? Entienda bien esta frase, entienda bien esto. Así como Mateo, le acabo de enseñar que ese texto tiene que tener un respaldo, porque si no, entonces no están entendiendo bien la Biblia y no la están escudriñando bien y tampoco la están enseñando bien. Amén. Es por eso que nosotros como apostólicos entendemos bien Mateo 28:19. No hay confusión en Mateo 28:19. Amén. Porque por medio de estudios, que es, si Dios nos da, amén, la oportunidad, amén, de enseñar, vamos a estudiar también en estos estudios de la unicidad de Dios. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? No son tres en uno. Nuestro Dios es todopoderoso, amén. Él puede ser el alfa, el omega, el principio, el fin, amén. Él tiene tantas cantidades. Yo tengo anotado en una libreta de atributos de Dios, amén, que son cientos y cientos de atributos, amén. Cuando de repente ya venimos a la cosa del bautismo o de la doctrina, ya muchos creen que el Padre y el Hijo, amén, y estaban en una conversación con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que van a tener ellos una conversación cuando la Biblia especifica bien claro que Dios es Espíritu? Amén. Ahora, la Biblia habla siempre de un solo trono que hay en el cielo. Amén. No son tres tronos, ni son dos tronos, sino hay un solo trono. Y en ese está sentado Dios. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Génesis, ahí donde estamos leyendo 1:26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién pues hablaba Dios? Génesis 1:1. Vamos a empezar desde Génesis 1:1. Amén. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. La palabra crear es hacer algo de la nada. Y hacer algo de la nada, eso nada más lo puede hacer Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Amén.
y no los dioses o no los tres en uno, fue Dios. Amén. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, otra vez dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Amén. Génesis 1:9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Génesis 1:11 después dijo Dios, ponga mucha atención en la singularidad que habla ahí, amén. Aleluya. Amén. Produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto. Cuando yo estaba estudiando esto, amén, de aquí podemos sacar una predicación, hermano, de que árbol que dé fruto, árbol de fruto tiene que dar fruto, amén. Por eso es que dice que nosotros somos como árboles plantados junto al río, que nuestra hoja no cae y damos el fruto a su tiempo. Pero también dice la Biblia que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Es bien importante, amén. Esa escritura está poderosa, amén. So dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. En el versículo 14 dice, y dijo luego Dios, otra vez, Dios solo, nada más, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Dice en el versículo 16. Versículo 16 dice, e hizo Dios, otra vez, él solo, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Amén. Dice el versículo 20. Amén. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Amén. Dice el versículo 22. Amén. Y Dios los bendijo, diciendo, está hablando de los peces, amén, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y en el versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que todo era bueno. Amén. Todo esto que acabamos de leer, amén, la creación, amén, lo hizo Dios solo Dios, y sin ayuda de nadie. Amén. Aleluya. Ahorita yo lo que quiero explicar con este estudio es de que Dios estaba hablando con su creación. ¿Ok? Para el otro estudio yo les voy a traer que Dios también estaba hablando con los ángeles. Amén. Y también que Dios estaba hablando con la sabiduría. Hay muchas formas, pero nunca podemos enseñar, porque la Biblia no lo enseña, es que Dios estaba hablando con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso no es una doctrina bíblica, no es algo que tenga un fundamento. Amén. A veces cuando la Biblia habla, amén, y pareciese como que son dos o tres, tenemos que entender y escudriñar esas escrituras. No hay que dejarnos ir nomás con el entendimiento humano, porque ese sí confunde, pero el entendimiento que Dios da, ese revela cosas y abre puertas, amén, que nos hacen mirar más la grandeza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en todas esas escrituras que hemos leído, desde el principio, Dios lo estuvo haciendo solo y sin ayuda de nadie. Por ejemplo, Dios da órdenes
Y dijo también Dios, júntense las aguas. Y luego dijo, produzca la tierra hierba verde y árboles de fruto. Produjo pues la tierra obedece a Dios. Produjo pues la tierra hierba verde y árboles. Amén. Y luego dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y Dios hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas. La lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Amén. Eso es lo que quiere decir ese versículo 16. El 20 dice, y produzcan las aguas seres vivientes y aves. Y las aguas producieron seres vivientes y aves. Amén. Dios estaba hablando con la creación, le estaba diciendo lo que tenían que hacer. Dice, produzca la tierra seres vivientes. La tierra produjo seres vivientes. Amén. E hizo Dios animales de la tierra. No sé si usted sabía que Dios hizo animales de la tierra. Amén. Es por eso que a veces, si usted ha sabido mucho de que a veces para hacer experimento con el humano, antes de hacerlo con el humano lo hacen con ratones. Y hay otros animales que tienen ciertas civilización o cosas, amén, que el humano tiene también. ¿Será porque el ratón fue hecho de la tierra también? Amén. Entonces, el Señor nuestro Dios, cuando creó todo lo que existe hasta el día de hoy, toda la creación es una creación que tiene vida. Sol tiene vida, la luna tiene vida, la tierra tiene vida, las aguas tienen vida, amén. Los peces, las aves, los animales, amén. Los árboles, todo eso que el Señor creó tiene vida. Amén. Entonces Dios dio órdenes a todos y todos le hicieron caso a Dios. Amén. Tal y como Dios dijo que hicieran, ellos hicieron. Amén. Y todos estos seres vivientes hicieron caso porque aunque no lo crea o no, toda la creación entiende el lenguaje de Dios. ¿Sabe por qué? Mire, antes de continuar, por eso es que el Señor, amén, en el Salmos 148, mire lo que dice. Por eso es que Dios entiende el lenguaje de la creación como la creación el lenguaje de Dios. En el Salmo 148, amén, del versículo 1 en adelante dice, mire lo que dice para que vean la creación de Dios. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y mire lo que viene, alabadle sol, lumbrera mayor, y luna, lumbrera menor, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Y dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Amén. Y luego sigue diciendo, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Amén. Todo esto, y dice el versículo que sigue, amén, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y sigue diciendo, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos que Él hizo, los monstruos marinos y todos los abismos. Y sigue diciendo, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Y dice por último, la bestia y todo animal, reptiles y volatiles. Amén. Toda esta creación, hermanos, tiene vida. Dios la hizo. Y es por eso que le voy a decir algo. Y déjeme le digo esto que no está aquí escrito. Si usted y yo no queremos alabar a Dios, no queremos servir a Dios, entonces van a venir los monstruos marinos, va a venir el sol, va a venir la luna y lo van a alabar a Él. Van a venir los árboles y el viento que sopla y todos esos van a alabar a Dios. Amén. Porque esa es la creación de Dios que hasta el día de hoy ha obedecido la voz de Dios. Aleluya. Amén. Gloria. Aleluya. Es por eso que ese salmo está así escrito. Y está relacionado con la creación desde el principio. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo iba en la barca con los discípulos y los discípulos todos aturbados por la gran tempestad,
Y Señor, mira que perecemos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Muchos de ustedes saben. Calmó la tempestad. ¿Saben por qué otra cosa lo calmó? Porque Dios, después lo vamos a ver más adelante, Dios le dio al hombre el poder para gobernar sobre toda la creación. Sobre todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted y yo nos sometemos a Dios, vivimos una vida espiritual, aleluya, podemos hacer como Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías dijo que llueva fuego y ¡pum! Fuego llovió. Elías dijo, reténgase la lluvia, y la lluvia se retuvo. Pero Elías dijo, amén, que llueva, y llovió. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio el poder sobre toda la creación. Amén. Eso, ¿usted cree que una creación que nos hace caso y obedece, usted cree que un demonio no puede hacer lo mismo? Claro que sí puede. Es por eso que si usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo y tenemos bien fundamentado que hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo, déjeme le digo, puede venir cuantas legiones quieran, amén, en contra de nosotros, amén, pero una vez teniendo ese fundamento de la doctrina de un solo Dios, la unción del Espíritu Santo, amén, aleluya, y el respaldo del Señor, no hay demonio que se pare enfrente de ese nombre que es sobre todo nombre, amén. Aleluya. Ahora bien, después de que el Señor, amén, hizo todo, 5 días, hizo todo lo que acabamos de leer, la tierra, los cielos, los peces, los animales, después que Él hizo todo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero Dios, y eso va también a lo espiritual, lo voy a poner, pero mire lo que primero hizo Dios. Primero Dios preparó la creación antes de hacer al ser humano. Aleluya. Y eso es lo mismo que yo le puedo comprar a usted, amén, que no está en mis escrituras, que Dios, cuando usted está en un problema, en una situación, en una dificultad o en un apuro, amén, aleluya, o en una lucha, amén, déjeme le digo que Dios va a preparar todo para que el día en que usted, aún cuando sigue orando, sigue glorificando y sigue luchando, Dios va a tener preparado todo para que se ponga bajo sus pies. Es por eso que no tenemos que desconfiar de nuestro Dios y tenemos que seguir confiando, aleluya, porque Él nos dio, amén, el poder para gobernar sobre todo eso. Es por eso que el Señor, cuando hizo a Adán, dijo, sojuzgar la tierra, o sea, gobierna sobre ella. Amén. Aleluya, amén. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hoy en este día yo le estoy enseñando una parte, no es que esta es única, de que Dios estaba hablando con la creación, porque todo lo que acabamos de leer, Dios estaba mandando a la creación lo que tenían que hacer, y la creación le contestaba, ¿cómo? Con hechos. La creación, el Señor dijo, le dijo a las aguas, produzcan peces. ¿Y qué hicieron las aguas? Hicieron caso al Señor con hechos. Amén. Yo creo que a eso lo podemos aplicar a nuestras vidas también. Cuando Dios nos mande a hacer algo, amén, no es solo de palabra, amén, sino con hechos, amén, tenemos que hacer las cosas, amén. Es por eso que ya lo había enseñado antes, que si usted lee todos los libros desde Mateo hasta Apocalipsis, todos dicen amén hasta el último de la escritura, excepto el libro de los hechos. El libro de los hechos no está sellado con la palabra amén. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy seguimos viviendo esa doctrina, esos milagros, alabando al mismo Dios, amén. Estamos en persecución, amén, y en ataques de otras doctrinas, amén. Pero gracias a Dios, porque Él respalda su palabra, y gracias a Él que nos deja predicar su palabra tal y como es que Él respalda a esta iglesia, y no va a haber diablo que pueda atacar, ni mucho menos, amén, aleluya, derribar esta iglesia fundamentada, aleluya, sobre la doctrina de apóstoles y profetas, amén, aleluya. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Voy a hablar de la semejanza
Para la otra yo voy a hablar de imagen. Amén. Semejanza. ¿Qué es semejanza? Semejanza es algo que tienen parecidos o algo en común. Amén. Por ejemplo, antes de entrar al versículo a la creación del hombre, por ejemplo, el agua. Todo ser viviente en este mundo, todo necesita agua. Todo. No hay nada que pueda sobrevivir, aleluya, sin el agua. Aleluya. Los peces del mar necesitan el agua del mar para sobrevivir, como también las aves que son del mar. Amén. En los ríos, tanto los peces como las aves y como muchos animales necesitan de esa agua del río. Amén. ¿Para qué? Para sobrevivir, saciar su sed. Las plantas necesitan del agua. Amén. Entonces, ¿qué pasaría si el agua en este mundo se secara toda? Nos morimos todos. Y déjeme le digo, le adelanto algo. Eso va a pasar. El agua va a escasear en un futuro. Y eso va a provocar muchas guerras, va a provocar muertes, pobreza y esclavitud. No una esclavitud como estamos acostumbrados a verla, pero usted se va a acordar de esto que le digo. Esto va a pasar en un futuro, amén, porque este gobierno sabe cómo arrinconar a la gente, amén, poco a poco, hasta tener ellos el control, como siempre han peleado. Es por eso que va a haber un solo gobierno, para que ya no estén peleando y así todos de acuerdo, gobiernen a todos, amén, amén. Entonces, los árboles. Estoy hablando de cosas que está a semejanza del ser humano, amén. Árboles. La vegetación tiene una gran importancia que mejora la calidad del aire. Los árboles absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno a la atmósfera. ¿Sí sabía usted eso? Amén. Es por eso, amén, que si usted oye que las Amazonas dicen que es el pulmón de la tierra, son los pulmones, amén, por la tanta vegetación que hay ahí. Es por eso que ahora que se quemó, mucha gente preocupada y todo eso. ¿Por qué? Porque esa vegetación, todo eso verde, amén, es lo que produce un aire más limpio y fresco para que nosotros lo respiremos y que también cubre la atmósfera, amén. Todo esto es bien importante saberlo, amén, porque entonces todo esto, así como usted me puede decir, y esto que tiene que ver con doctrinas, tiene que ver mucho, amén, porque usted tiene que ver, amén, el por qué creó Dios las cosas para nosotros los seres humanos, amén. Además, los árboles nos traen sombras, amén. La sombra, el árbol, amén, debilita los rayos del sol. Para que usted y yo, amén, aleluya, no estemos siempre todo el tiempo, si andamos en el monte o en cualquier otro lado, amén, que no sea nuestro hogar, y los rayos del sol no nos quemen y llegar a producir hasta cáncer, amén. Los rayos del sol debilitan y nos escondemos debajo de un árbol y los árboles debilitan los rayos del sol, amén. Amén. Entonces, ahora bien, la tierra produce tantas cosas. Aleluya. Que lo que es el agua y son los árboles, amén, también dependen de la tierra. ¿Por qué? Porque el agua está sobre la tierra. Y los árboles, amén, sin la tierra no pueden producirse, amén. Eso es bien importante, amén, como la tierra, amén, produce todas estas cosas, amén. Ya leímos desde el principio cómo es que cada una tiene su propósito para que Dios lo hizo, amén. Entonces, después de que Dios hizo todo esto, nos muestra que Dios, al momento de crear todo, está hablando con la creación, amén. Dijo a la tierra: produce, a los peces multiplíquense, a las aguas sepárense, al sol y tú serás el rey de día, la luna
tú serás la reina de la noche, amén. Y Dios hablaba y hablaba con la creación, amén. Aleluya. En este instante, amén. Estos son estudios, amén, que tenemos, amén, que guardar escrituras y aprendernos bien, amén. Todo esto no crea que yo me lo sé de memoria, amén. Pero sí, algo sí le digo, que a mí no va a venir alguien con otra doctrina y fácilmente va a poder engañarme. No, porque sabe una cosa, amén, si hay algo que a mí me interesó mucho desde que yo empecé a saber lo que eran de doctrinas, era el fundamento de mi creencia, del fundamento de lo que yo creo de que hay un solo Dios. Eso me interesó mucho porque me di cuenta, amén, que ese es un fundamento muy importante para usted y para mí. Amén. No hay que tomar esto como cualquier otro estudio. Este es un estudio muy importante. Amén. Amén. Entonces, nomás de un versículo, mire lo que he estado hablando y vamos a hablar mucho más de un versículo. Entonces, en esa conversación con la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Entonces, ¿cuál es la semejanza? Amén. De que el hombre necesita, recuerde que Dios hizo al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Amén. Son nosotros como terrones que somos de la tierra, necesitamos agua, necesitamos el aire, amén, necesitamos el sol, necesitamos las estrellas de noche también, la luna, necesitamos todo eso, amén, porque todo esto es un conjunto de la creación de Dios. Usted no puede vivir sin el agua, ni puede vivir también sin el árbol, ni tampoco sin la tierra. Todo debe estar en una comunión, en una unión, amén, porque somos creación de Dios. Aleluya. Pero mire, lo bonito es que Dios hizo todo, y cuando hizo al hombre le dijo, vas a gobernar sobre todo esto. Incluso él le dijo a Adán que él pusiera el nombre a todos los animales que existen hasta el día de hoy. Aleluya. Fue Adán el que le puso el nombre a todos los animales. Usted lo puede leer ahí en Génesis, amén. Entonces, amén, el Señor, amén, cuando hizo al hombre, dio poder, amén, para que toda ave, todo animal, todo se someta al hombre, amén. Y el día de hoy no todo se somete al hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. La tierra y la creación se rebeló en contra del hombre, así como el hombre se rebeló en contra de Dios. Amén. Por eso es que existía ese dicho que dice ojo por ojo. Amén. Aunque el Señor Jesucristo dijo no, ojo por ojo ya no. ¿Ok? Por eso dice, si alguien te da una cachetada, amén, pone la otra mejilla. O sea, hay que ser humildes. Amén. No es que se deje golpear, que lo van a matar. Amén. Entonces, y dice, dice a Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Entonces, mire, yo como les dije al principio, el texto tiene que tener un contexto. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ok? Ahí empieza a decir, hagamos. Amén. Después que Él creó toda la creación. Pero al principio Dios dijo, y sea la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios. Y ya cuando estaba todo eso, antes de ser el humano, entonces viene con la creación y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces, dice, esta escritura la respalda la siguiente escritura. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y el versículo que sigue dice, y creó Dios. ¿Ok? Para que no se confundan. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y fíjese cómo habla ahí de varón y hembra, y ahí todavía ni había hecho a Eva todavía. Amén. ¿Por qué? Es que porque Dios habla las cosas que no son como si ya fuesen. Amén. Así es nuestro Dios. Amén. Es por eso que hoy estamos en tribulación, y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la victoria, porque el Señor habla lo que nosotros a veces no vemos, pero para Él ya está hecho. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, amén. Cuando el Señor, amén, creó al hombre, amén, lo hizo a su imagen, lo creó Dios. Amén. No entiendo yo por qué otras doctrinas dicen, amén, que estaba el Hijo
el Padre y el Espíritu Santo teniendo una conversación. En primer lugar, como dije al principio, no hay un número específico de cuántos estaban en esa conversación. Aparte de eso, no hay ninguna escritura que diga que estaba con el Hijo, haciéndolo en ese momento. Amén. Aunque hay muchas escrituras que ellos toman para que de ahí se basan, pero que no concuerdan. Amén. Que eso también es otro punto importante. Amén. Amén. Entonces el Señor le dio el poder al hombre. Amén. Para que pudiera dominar todo lo que existe en la tierra. Amén. En todo lo que existe. Y usted ya mira que el hombre ha llegado a la luna y quiere llegar a Marte y cada vez más y más. Esto nos enseña, amén, como la Torre de Babel. Es por eso que Dios, amén, detuvo esa obra. ¿Sabe por qué? Porque sus intenciones de ellos no eran, amén, ser creativos, sino que ellos querían alcanzar a Dios. O sea, era algo que Dios no permitía. Es por eso que Él expulsó al diablo del cielo. Amén, porque el diablo se quiso hacer como Dios. Y eso Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y Él es celoso de cualquier otro Dios o cualquier otro que se quiera rebelar en contra de Él. Amén. Por eso es que en el libro de Josué, amén, el sol y luna se detuvieron cuando estaban en guerra el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo qué tiempo se detuvo? Hasta que el pueblo de Israel prevaleció y ganó. Amén. Esa es otra enseñanza para que usted vea que cuando nosotros le somos fiel a Dios, Dios hace cosas sobrenaturales que no capta la mente natural para que nosotros obtengamos la victoria en nuestra vida. Amén. Estas escrituras, amén, es bueno escudriñarla porque, como les dije, la Biblia se divide en lo literal, espiritual y simbólico. No hay que tomar en cuenta bien esas explicaciones. Amén. Entonces, ya estoy para culminar, pero déjame le digo, amén. Dios fue el que hizo todo y no fue como dicen los demás que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre los tres hicieron al ser humano, amén, a su imagen y semejanza. No puede una imagen literal o física, no se puede porque Dios es espíritu, amén. Dios es espíritu, entonces el espíritu no tiene una imagen. El Espíritu de Dios, amén, se puede sentir. Amén. ¿Y cómo lo podemos ver el Espíritu de Dios? Por medio de la hermana. Si Dios la está tocando con su Espíritu Santo, miramos el Espíritu Santo moviéndose, amén, sacudiendo ese cuerpo, amén. Sabemos que es el Espíritu Santo. Cuando alguien está predicando como Apolos con denuedo, amén, sabemos que es el Espíritu de Dios dentro de él hablando a su pueblo. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre la iglesia, amén, sabemos y vemos a Dios de esa manera. Cuando los músicos, amén, están siendo inspirados aleluya, y están cantando, aleluya, y la gloria de Dios cae, amén, aleluya, podemos mirar a Dios de esa manera en sus manifestaciones, amén, aleluya. Además, esa palabra, amén, que hagamos al hombre a nuestra imagen, es una palabra, amén, que en el hebreo es Elohim, que habla de en los judíos. Ellos tienen esta palabra como atributos de Dios. No es que habla más de un Dios, son atributos de Dios. Amén. No es que cuando dice hagamos, estamos hablando de una pluralidad de dioses. No es así. Amén. Es por eso que es bien importante que entendamos todo esto. Amén. No se haga bola, no se confunda. Amén. Es bien importante que para la otra que vaya a dar una enseñanza como esta, es importante que usted lo anote. Amén. Porque estas son enseñanzas largas que yo, a pesar que las he estudiado vez tras vez, amén, no crea que yo me las aprendo de memoria todas, porque son muchas explicaciones, son muchos versículos y muchos capítulos, amén, que hablan solamente de un versículo que es Génesis 1:26, amén. Entonces, Dios fue el que hizo todo, solo, incluyendo al hombre. En el libro de Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu Redentor,
que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Padre, no padres. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dios, no dioses. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Isaías 45:12. Yo, dice Jehová, hice la tierra y creé sobre ella al hombre. ¿Quién? Jehová lo hizo. Ahí nos dice, y hicimos. Dice, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Amén. En Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Amén. Y dice también, amén, déjame le digo, si en Génesis 1:26, los que creen en la otra doctrina dicen que estaba Jesús, el Hijo, ahí con Dios, conversando y haciéndolo todo. Entonces, ellos, ¿cómo me pueden explicar Gálatas capítulo 4, versículo 4? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si Jesús estaba en Génesis 1:26, entonces me tienen que enseñar en la Biblia quién es su mamá, porque aquí nos enseña que nació de mujer y bajo la ley. Amén. Entonces alguien me tiene que enseñar de ellos cómo es que respaldan esta escritura, cómo es que ellos me pueden decir quién es su mamá de Jesús, porque la Biblia enseña que nació de una mujer y bajo la ley. Amén. Entonces, ¿con quién estaba Dios? Con Jesús no, porque ahí no dice eso. Jesús vino a nacer como 4,000 años más adelante. Pero ¿sabe dónde estaba Jesús en ese instante? Antes que el Señor lo trajera a la tierra, o antes que el Señor, amén, se hiciera, amén, humano. ¿Sabe dónde estaba? En la mente de Dios, en el plan de Dios. Aleluya. Es por eso que dice la Biblia que Dios habla las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya lo tiene todo aquí planeado. Amén. Yo sé que usted ha hecho lo mismo también. Por ejemplo, usted dice, hermano Oscar, por ejemplo, dice, voy a ahorrar mi dinero, amén, para comprarme una casa. Y él empieza a ahorrar, pero el dinero no lo tiene para comprar la casa. Pero él ya hizo un plan y ya tiene él su plan en marcha, amén. Pero en su mente él ya tiene lo que va a hacer. Eso es lo mismo con Dios, y no se nos olvide que un día para Dios son como 1000 años para nosotros, dice la Biblia, amén. Además, mire, y por último, que le voy a enseñar, amén, de este estudio, amén, de que Dios hablaba con la creación, fue esta vez. La próxima vez le voy a enseñar que Dios hablaba con los ángeles, amén, y también con la sabiduría, amén. Entonces, para terminar, para que usted también no se confunda y para que sigamos creyendo que hay un solo Dios, mire lo que dice en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como son, tal y como Él es. Amén. Hay que tomar en cuenta esas escrituras. Tal y como Él es. No dice tal y como ellos son.
Amén. Porque allá nos vamos a dar cuenta realmente de que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad, amén. Y que sí es cierto que muchas son las reinas, las concubinas, las doncellas, pero es una su paloma la que lleva su nombre, y esa es, amén, aleluya. Le duela a quien le duela, pero es la iglesia apostólica, la que somos bautizados en el nombre de Jesús. Es esta iglesia que lleva ese nombre, que es sobre todo nombre, amén. Aleluya, póngase de pie. Yo les recomiendo y les aconsejo, amén, que para la otra noten estas escrituras, amén. Los martes va a ser martes de enseñanza, amén. Es bueno que usted aprenda todo esto. ¿Para qué? Para que usted también, ya que no puede traer a su familiar o a su vecino, usted mismo les enseñe, aleluya, de que hay un solo Dios, amén. Amén. Aleluya. Entonces, Dios me los bendiga, amén. Y sigamos adelante, amén.